hablar acerca de la introducción a la bioética. La biotecnología en el siglo XXI fue un liderazgo en cuanto a las materias más importantes de la sociedad. Fue un impacto social sobre la biodiversidad de las generaciones futuras. La biotecnología es aquella que estudia la evaluación general de dichos aspectos relacionados a la biodiversidad, como el medio ambiente, los seres humanos, las plantas y los animales. Esta analiza aspectos científicos, tecnológicos, sociales, éticos y jurídicos. Los conceptos de la bioética entran lo que son la moral, la ética y la deontología. La moral es aquella que define conjuntos de normas que regulan las relaciones de los seres humanos entre sí. Son normas que apoyan a la fuerza coercitiva del Estado que se llaman jurídicas. La moral y el derecho tienen una misma finalidad y aseguran la convivencia humana. Las normas morales son históricamente anteriores a las jurídicas, que el ser humano de Homo sapiens necesitó de normas consistentes para tener una buena convivencia. La ética es posterior a la moral y el derecho. Siendo parte de la filosofía, esta evolucionó constituyéndose como parte de filosofía que estudia la moral y se define normalmente como ciencia de la moral. La moral pretende transformar la conducta de los seres humanos, mientras que la ética es teórica, y esta pretende fundamentar teóricamente la moral. Buscan determinar normas, reglas que hacen posible una conducta buena. La ética en sí comprende tres partes. La axiología, que es la teoría de los valores. La normativa es aquella que estudia las normas morales prevalecientes en una determinada sociedad. Y la ética general, que es la discusión sobre el bien y el mal. La deontología es aquella que se nutre de los vertientes que es el derecho y la moral. La ética es una ciencia filosófica, la moral es un conocimiento empírico amplio y la deontología es aquella práctica de reglas morales o de los principios éticos en grupos profesionales, que estos son especificados como la biotecnología. También entra en esta la neuroética, que es el conocimiento científico del cerebro y procesos consistentes en que se estudia la identidad, la libertad, la responsabilidad y la toma de decisiones. Se encuentra también la bioética clásica, que corresponde a la ética de la neurociencia, que se ocupa de los problemas éticos, sociales y legales asociados al desarrollo de la neurociencia y la aplicación de sus técnicas. Las cuestiones éticas relativas al diseño y ejecución de los estudios neurocientíficos y la evaluación de los impactos éticos, legales y los sociales derivados de dichos estudios. La neurociencia de la ética, por su parte, investiga sistemas neuronales que están en la base de las instituciones, juicios y comportamientos morales. Las áreas cerebrales implican en la moral la evolución afectiva de la mente social. Se encuentra la neurociencia de la ética, es aquella que permite una subclasificación en esta, que está la neuroética básica y la aplicada. La neuroética básica es aquella que permite comprender quiénes somos, cómo pensamos y sentimos, que nos motiva por qué hacemos y cómo reaccionamos. La neuroética aplicada nos permite analizar las implicancias, oportunidades y riesgos que conllevan a las investigaciones como neuroimágenes. El ser humano tiene por naturaleza a realizar lo posible. Es un impulso innato, es un fundamento de la evolución histórica de civilizaciones y su avance solo detiene a las restricciones morales, como su propio tiempo le marca. Esta consigue solo volver a avanzar cuando lo supera. Gracias. La neuroética comienza a constituirse como disciplina en 2002, Fundación Dana, reconociéndose que ella cubre las siguientes áreas temáticas: conocimiento científico del cerebro y procesos conscientes en que se estudia la identidad, la libertad, la responsabilidad, la toma de decisiones; la política social, que considera la responsabilidad, la memoria, la verdad y falsedad de los testigos en litigios judiciales; la educación, las teorías del aprendizaje y la patología social. La neuroética como bioética clásica corresponde a la ética de la neurociencia, que se ocupa de los problemas éticos, sociales y legales asociados al desarrollo de la neurociencia y la aplicación de sus técnicas. Las cuestiones éticas relativas al diseño y ejecución de los estudios neurocientíficos. La evaluación de los impactos éticos, legales y sociales derivados de dichos estudios.
La neurociencia de la ética, por su parte, investiga los sistemas neuronales que están en la base de las instituciones, juicios y comportamientos morales. Los sistemas neuronales que dan cuenta de la conciencia, autoconciencia del yo y de la libertad, de la responsabilidad. Las áreas cerebrales implicadas en la moral, en la evolución afectiva, en la mente social, en las emociones, de la empatía, las neuronas espejo que permiten plantearse la teoría de la mente. Los estudios de la neurociencia de la ética permiten una subclasificación de esta en neuroética básica y neuroética aplicada. El ser humano tiende por naturaleza a realizar lo posible. Ese impulso innato es el fundamento de la evolución histórica de las civilizaciones y su avance solo se detiene ante las restricciones morales que su propio tiempo le marca y solo consigue volver a avanzar cuando la supera. Si la interacción de una investigación no es crear un ser humano a partir de embriones sacados de su medio y sometidos a manipulación genéticas, entonces no habrá dudas de la enticidad de tales acciones, pero las habrá si hay la intención oculta de clonar para ese fin. A los investigadores biomédicos les gustaría poder manipular células madres pasados los 14 días de gestación, porque tendrían más margen de maniobra, más posibilidades de interacción. Si cabe desconfiar de las razones ideológicas y religiosas basadas en creencias más o menos ancestrales, tampoco se debe considerar a la ciencia un estatuto superior, simplemente por su actividad parece hallarse más cercana a la descripción de la realidad y mucho menos porque haya una presumible actitud benéfica. Dignidad humana y deontología. Bases neuronales de la moralidad humana. Si en los seres humanos hay un órgano moral innato, este debe ser regulado por mecanismos cerebrales específicos seleccionados en el transcurso de la evolución, ya que ellos promoverían la supervivencia de nuestra especie. Los hallazgos disponibles sugieren que hay un centro principal integrador para la moralidad innata, en particular en la corteza prefrontal ventromedial, provisto de múltiples conexiones con el lóbulo límbico, el tálamo y el tronco cerebral. Hacia mediados de 1800, el caso de Phineas Cage, conocido como el paciente neurológico más famoso de todos los tiempos, tuvo gran resonancia y abrió horizontes en la interpretación de las bases neurológicas de la personalidad. Es posible que los sentimientos tales como la falta de voluntad para hacer daño a los demás, el sentido de la justicia, la empatía y la llamada teoría de la mente, término que define la capacidad de entender los pensamientos, sentimientos y emociones de los demás, se haya desarrollado debido a su utilidad en la supervivencia del hombre, promoviendo la cooperación. Hay muchas pruebas para esto, derivadas de estudios de resonancia magnética nuclear funcional en sujetos sanos, también a partir de datos neurológicos en las personas psicópatas y de investigaciones en pacientes que presentan lesiones cerebrales focales, la honradez, el espíritu de grupo y el sentido de la autoridad. Entre ellas, la más importante podría ser la aversión al daño y el profundo sentimiento de inquietud cuando se daña a otra persona, junto con el sentido de la justicia que se muestra por la necesidad de castigar a los rebeldes o los que rompen las reglas. Por otro lado, las emociones morales llevadas al extremo y dirigidas a la preservación de su propio grupo, como la indignación y el desprecio, puede estar en la base de la xenofobia y de los conflictos sociales. Estatuto biológico del embrión humano. Para determinar la naturaleza del embrión humano es necesario conocer su realidad biológica, antropológica, filosófica e incluso jurídica. Pero, a nuestro juicio, la realidad antropológica, filosófica y jurídica del embrión base en sus derechos humanos. Hay que construirla sobre su realidad biológica. Consecuentemente, uno de los temas actualmente más debatidos en el área de la bioética es determinar cuándo se inicia la vida humana y sobre todo definir el estatus biológico del embrión humano, especialmente el embrión de pocos días de vida, es
decir, desde la impregnación del óvulo por el espermatozoide hasta su implantación en el endometrio materno. Pero con dependencia de ello, esta realidad es además debida a que durante las primeras etapas de la vida humana, aproximadamente durante sus primeros 14 días, este joven embrión es objeto de amplias y diversas amenazas, que en muchos casos conllevan su destrucción. Esta amenaza afecta a los embriones generados por vía natural, pero también afecta a los embriones producidos por fecundación in vitro, que son manipulados e incluso eliminados. En general, se puede decir que existen 4 posturas sobre su naturaleza biológica. La primera es la de aquellos que consideran que el embrión humano en sus primeros días de vida, en su conglomerado celular sin estructuración biológica, es decir, un conglomerado de células sin organizar y por tanto sin valor biológico ni ontológico alguno. La segunda es la de los que opinan que el cigoto humano obtenido por transferencia nuclear somática es un ente biológico distinto al cigoto obtenido por vía natural. La tercera es la de los que consideran que el embrión humano es de una sola célula polarizada y asimétrica del cigoto obtenido natural o artificialmente en un ser vivo de nuestra especie. Yo creo que ahí ya está. Bioética. En la época de 1927, el filósofo alemán Fritz Hart describe la bioética como un conocimiento científico naciente de la mayor trascendencia para todos los científicos que investigan aspectos del origen, del futuro del desarrollo, del conocimiento del ser humano. Posteriormente, en 1970, el bioquímico norteamericano Van Russell llama la atención el hecho de que la ciencia había realizado avances muy rápidos sin prestar atención necesaria a los valores del ser humano. En 1988, Van Russell publica un libro titulado Bioética Global, que incluye no solo a todos los seres humanos de nuestro tipo y de nuestro tiempo, sino también a las generaciones futuras, al resto de organismos vivos y a la naturaleza y al medio ambiente. Principios de la bioética. En la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO se enumeran 15 principios bioéticos. Tenemos como primer principio dignidad humana y derechos humanos. Segundo, beneficios y efectos nocivos. Tercero, autonomía y responsabilidad individual. Cuarto, consentimiento. Quinto, personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento. Sexto, respeto de la vulnerabilidad humana y de la integridad personal. Séptimo, privacidad y confidencialidad. Octavo, igualdad, justicia y equidad. Noveno, no discriminación y no estigmatización. Décimo, respeto de la diversidad cultural y el pluralismo. Décimo primero, solidaridad y cooperación. Décimo segundo, responsabilidad social y salud. Décimo tercero, aprovechamiento compartido de los beneficios. Décimo cuarto, protección de las generaciones futuras. Décimo quinto, protección del medio ambiente y de la biosfera y de la biodiversidad. Dignidad humana y deontología. Como subtema, bases neuronales. Moralidad humana. En los seres humanos hay un órgano moral innato, ya que ellos promoverían la supervivencia de nuestra especie. Los hallazgos sugieren que hay un centro principal integrador para la moralidad innata, que se encuentra en particular en la corteza prefrontal ventromedial, que está provisto de múltiples conexiones con el lóbulo límbico. En 1800, Phineas Gage tuvo gran resonancia y abrió horizontes en la interpretación de las bases neurológicas de la personalidad. Es posible que los sentimientos tales como la falsa voluntad para hacer daño a los demás, el sentido de justicia, la empatía y la llamada teoría de la mente se hayan desarrollado debido a su utilidad en la supervivencia del hombre, promoviendo la cooperación.
Hay muchas pruebas para esto, derivadas de estudios de resonancia magnética nuclear funcional en sujetos sanos, también a partir de datos neurológicos en personas sociópatas y de investigaciones en pacientes que presentan lesiones cerebrales. Según la psicología evolutiva y la neurociencia, los sentimientos morales serían la expresión de las motivaciones que se derivan de la evolución, como el no perjudicar a los demás. El estatuto biológico del embrión humano. El estudio de los embriones, cualquiera que sea su origen, está llevando a una consideración científica respecto a su dignidad, la que debería tomarse en cuenta en forma similar a la dignidad de las personas adultas. En general se pueden decir que existen 4 posturas sobre su naturaleza biológica. La primera es la de aquellos que consideran que el embrión humano en sus primeros días de vida. La segunda es la de quienes opinan que el cigoto humano es obtenido por transferencia nuclear somática, o sea, clonación. Es un ente biológico distinto al cigoto, obtenido por vía natural. La tercera es la de aquellos que consideran que el embrión humano tiene una sola célula polarizada y asimétrica. Y la cuarta está constituida por investigadores que abandonan el problema sin afirmar ni negar la identidad humana. Dignidad